Mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta mañana, un día lleno de gloria, de bendición, porque estamos tomados de la mano del Rey, de nuestro Salvador, porque podemos confiar plenamente en el Señor de que Él está con nosotros. Hemos denominado este mensaje la alimentación de los 5,000, por eso quiero que te ubiques allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 30, Marcos 6, verso 30. Y allí vamos a analizar cosas muy importantes que están escritas a través de la palabra de Dios. Dice entonces la escritura: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén y amén. ¿Qué está mostrando acá la escritura? Primero que todo, la gente podía ver en Jesús a alguien que realmente les estaba entregando algo nuevo, a alguien que realmente les estaba dando la palabra de Dios. La enseñanza que Cristo Jesús daba era una enseñanza que venía de lo alto. Y a Jerusalén pues llegaban muchos profetas y obviamente la gente les seguía, pero esos profetas sencillamente venían por tiempos y dejaban sencillamente de tener ese fuego, esa pasión por Dios. Y cuando digo esto es que muchos eran falsos profetas, sencillamente aparecían y hablaban, pero no hablaban realmente en el nombre del Señor, ni eran guiados ni direccionados por Dios. Obviamente Jesús era el Hijo de Dios. Obviamente Jesús traía la palabra viva, Él era la palabra, Él era el verbo, que venía sencillamente a dar y a conocer a todos los suyos las grandes promesas que Él había prometido. Pero cuando empiezo a mirar este contexto, yo me doy cuenta de cómo los discípulos estaban desarrollando desde ya una labor, ¿sí? Y dice que ni aún tenían tiempo para comer. Pero la gente viendo sencillamente a Jesús y a sus discípulos, ellos querían seguir a Jesús, ellos querían estar donde estaba Jesús. Y por eso dice el verso 34 que cuando Jesús llegó allí a este lugar, vio esa gran multitud. Y lo primero que quiero enseñarte en esta hora es que la palabra dice: tuvo compasión de ellos. Nuestro Dios, mi amado, amada que me escuchas, siempre se va a mover en misericordia. Siempre se va a compadecer de nosotros. Siempre nos va a mirar como sus hijos. Y date cuenta que aquí utiliza la escritura, dice que eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, ellos estaban siguiendo a Jesús, pero todavía no consideraban a Jesús realmente como su pastor. Eran ovejas dispersas. Por eso comenzaba este mensaje diciéndote que en la época aparecían muchos profetas y las multitudes les seguían. Eran ovejas sin pastor. Pero al llegar Jesús, Él se compadece. Al llegar el Señor, Él muestra su amor hacia cada uno de ellos. Y obviamente haría un milagro poderoso sobre cada uno de esas vidas. Yo quiero decirte que Dios se compadece de nosotros, y más cuando nosotros somos ovejas de su redil. Ya no podemos ser ovejas que no tienen pastor. Ya nuestro buen pastor es el Señor Jesucristo. Ahora lo estamos siguiendo a Él. Ahora caminamos guiados, direccionados bajo su Santo Espíritu. Pero Dios siempre se va a mover en misericordia a cada uno de nosotros. Yo te hago una pregunta: si Él se movió a compasión a aquellos que tal vez solamente lo estaban buscando por recibir un milagro de parte de Dios, ¿cuánta más misericordia va a tener Dios para los que realmente le sigan de corazón y le busquen con todo su ser? Tú no puedes pensar por un solo instante de que Dios no tiene misericordia de ti. Si tú eres ese hijo, esa hija de Dios, si tú has aceptado a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de tu vida, tú debes saber claramente que el Señor se compadecerá de ti, tendrá misericordia de ti. Él siempre estará obrando en tu vida. Yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, que Él está atento al cuidado tuyo, al de tu familia. No pienses por un solo instante
que el Señor cerrará los cielos para ti como hijo o hija tuya. El Señor siempre estará allí. El Señor siempre estará mostrando su amor y su misericordia. Cuando Él vio esa gran multitud, Él tuvo compasión de ellos y da la razón y dice porque eran como ovejas que no tenían pastor. Dios tiene compasión aún de esta tierra. Dios tiene misericordia aún de este mundo de maldad, de pecado. ¿Pero por qué lo hace? Porque andan dispersos como ovejas que no tienen pastor. Cada cual anda buscando una solución, pero en sus propias fuerzas. Pero no se han encontrado con el buen pastor. Si tú ya te encontraste con el buen pastor que es Jesucristo, síguele, escucha su voz. Déjate guiar por su palabra, deja que el Espíritu Santo realmente guíe tu vida, tu corazón. No puedes seguir como una oveja dispersa, no puedes seguir como una oveja que no tenga pastor. Tu pastor es el Señor y Él siempre se moverá a misericordia, Él siempre responderá a tus oraciones, a tus súplicas. No lo dudes un solo instante, Dios no se ha olvidado de ti. Sus oídos siguen atentos a las oraciones de los justos. Y ahí es donde el Hijo de Dios sabe en quién ha confiado. Ahí es donde el Hijo de Dios sabe perfectamente quién es el Señor en su vida. Que Él es ese buen pastor y el buen pastor, recuerda, su vida ha dado por las ovejas. Entonces Él dice aquí en la palabra que eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles, ¿qué dice la palabra? Muchas cosas. Qué bonito esto. Porque lo primero que Él hace es enseñarles su palabra. Yo quiero que tú entiendas el contexto. La gente empieza a seguir al Señor porque empieza a ver los milagros, porque empieza a ver las maravillas de Dios, pero principalmente antes de proveerles para sus necesidades físicas, el Señor sabía que la necesidad en el ser humano es espiritual. Y por eso lo primero que Él hace es enseñarles muchas cosas. Y esas muchas cosas que era su palabra la que les era manifiesta, era su palabra la que les era enseñada. Antes de que tú vengas a Dios para buscar un beneficio, una respuesta, una añadidura de parte de Dios, tú tienes que venir a Cristo Jesús para que Él te enseñe lo que está en su palabra, para que Él se revele a tu vida, a mi vida, a través de su palabra. Eso es lo que nosotros necesitamos realmente. Claro, necesitamos una provisión material, claro, necesitamos un alimento, pero más que eso, lo que el ser humano necesita es su palabra, porque su palabra será roca, porque su palabra será fortaleza para nuestras vidas en todo tiempo. La Escritura dice que será medicina, escucha bien esto, para nuestros huesos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante como espada de dos filos, penetrará en lo profundo de nuestro ser, hasta las coyunturas y los tuétanos, hasta lo más profundo. Será la palabra la que realmente te fortalezca en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad. Jesús venía a enseñar de Él, de su palabra. Verso 35, estoy en Marcos 6. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen pan que comer o no tienen que comer. Dice que ya había avanzado el día, la noche se estaba acercando, el lugar era desierto. Y los discípulos se acercan a Jesús y ojo con lo que te voy a decir acá. Le dicen: despídelos para que vayan y compren pan. En otras palabras, ellos le estaban diciendo al Señor: despídelos para que quedemos nosotros acá y podamos nosotros comer, que ellos miren qué es lo que pueden hacer. Pero recuerda lo que te estaba diciendo anteriormente, el Señor se había movido a misericordia, se había compadecido de ellos. Ahí lo que deja ver es el corazón del hombre. Cómo a veces el corazón del hombre es duro. Cómo cada uno está pensando solo en sí mismo. Los discípulos estaban pensando en sí mismos. Ellos no estaban pensando en la necesidad de los demás.
No creas que ellos le dijeron al Señor, despídelos ya para que vayan y compren, porque les interesaba a ellos. Lo que realmente le interesaba equivocadamente a los discípulos en ese instante eran ellos mismos, era saciarse ellos mismos. Yo quiero decirte, mi amado, que nosotros no podemos ser igual. Nosotros debemos movernos a misericordia como Dios se ha movido a misericordia con nosotros. Y cuando hablamos de la palabra misericordia es compasión más acción. El Señor se compadeció de ellos, pero Él iba a hacer algo poderoso para proveerles a ellos. La actitud de los apóstoles acá es una actitud egoísta, como la que muchos seres humanos tienen sobre la faz de la tierra, donde muchos solamente están pensando en sí mismos, en sus cosas, y algunos dirán, pero ¿quién se preocupa por mí? A ti no te debe interesar eso. Lo que a mí me debe interesar es de poder realmente compadecernos y obrar en misericordia con los que están a nuestro alrededor. Ellos solamente dijeron, despídelos para que vayan a los campos y aldeas, que compren pan, pues no tienen que comer. Aparentemente ellos estaban preocupados diciendo, es que no tienen que comer. Pero es que no sabían con quién estaban ellos. No habían visto la mano poderosa del Señor. ¿No habían visto que estaban con Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso? No era una actitud correcta. No es una actitud correcta, iglesia, estar pensando solamente en ti. Tú debes orar por los demás. Tú debes orar por los que están en aflicción. Si puedes extender tu mano y ayudar a los que están en tu entorno, hazlo. Con una mano darás, pero con las dos recibirás de parte de Dios. Escúchame bien esto. Todo lo que tú siembres de la misma manera lo vas a recoger. Si siembras escasamente, recogerás escasamente. Si tú siembras en los demás poco, recogerás poco, pero cuando tú siembras en los demás con abundancia, recogerás con abundancia. No podemos tomar la actitud de estar pensando en nosotros mismos. Debemos orar, debemos clamar. Debemos pedirle al Señor para que Dios se glorifique, para que Dios extienda su mano poderosa. Todos tenemos necesidades sobre esta tierra, pero la Escritura dice, nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahí es donde está mi confianza en Dios, ahí es donde debió haber estado la confianza de los discípulos, diciéndole al Señor, hay una gran multitud, la noche se acerca, el día está avanzado. Señor, obra un milagro y provéenos a todos, porque ellos también dependían de la provisión de ¿quién? Del Señor, ¿te das cuenta? Verso 37 dice la Escritura, respondiendo Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ojo con esto. Ay, el Señor es poderoso, porque Él conocía el corazón de ellos. Y al escuchar esas palabras, el Señor les dijo, denles ustedes de comer. De lo que ustedes tienen, compártanles. Porque Dios veía en lo profundo del corazón de ellos. La respuesta de ellos fue que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. 200 denarios era el salario de 200 días. La multitud era grande. Pero ellos inmediatamente responden defendiéndose y diciendo que nosotros vayamos y compremos y le demos de comer a esta multitud. ¿De dónde vamos a sacar esos 200 denarios? Era el cálculo que ellos estaban haciendo, porque eran expertos en finanzas. De la misma manera, cuando María derramó el perfume de nardo puro, pues ahí salieron los financistas diciendo, oh, qué desperdicio, esto se hubiese podido vender por un gran precio, y en cabeza de Judas dijo, oh, por 300 denarios. La pregunta es, ¿por qué ellos realmente no daban de lo que tenían? Porque estaban pensando en sí mismos. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta de la humanidad tan egoísta que hay. Siempre la humanidad lo ha sido, pero nosotros estamos viviendo los peores tiempos, donde muchos son egoístas totalmente, donde solamente estás pensando en ti mismo sin pensar en otros, donde Dios nos está diciendo, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Y tú respondes de la misma manera diciendo, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar?
¿Es que acaso nuestro proveedor no es Dios? ¿Es que acaso el que abre los cielos y derrama el maná día tras día no es el Señor, como lo hizo con Israel durante 40 años? ¿Dónde está entonces nuestra fe? ¿Dónde está entonces nuestra confianza en el Señor? ¿Dónde estás tú creyéndole al Señor realmente que Él es el que provee sobre tu vida? Dios es tu proveedor, el Señor es el Jehová Jireh. Él es el que abre las ventanas de los cielos y derrama sobre tu vida hasta que sobreabunde. Entonces ellos respondieron y dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Obviamente el Señor, conociendo el corazón de ellos y la respuesta de ellos, les dice, ¿cuántos panes tienen? Es que yo quiero decirte que en las manos del Señor todo se multiplica. Tal vez eran pocos panes, pocos peces, pero en las manos de Dios esto se iba a multiplicar. No es lo mucho que tú tengas. Es lo que tú tengas, pero en las manos de Dios. Ahí es donde el Señor va a multiplicar fielmente. ¿Qué tienes hoy? Colócalo en las manos de Dios y Él lo multiplicará. Y Él hará un milagro poderoso sobre tu vida. Y a través de eso tú podrás bendecir aún a muchos más. Pero si de lo poco que tienes estás negando para extender tu mano, que créeme que tal vez el milagro no sucederá. ¿Cuántos panes tienes? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Qué tienes hoy en tus manos? ¿Estás dudando? ¿Crees que el Señor no lo puede hacer? ¿Crees que el Señor no lo puede multiplicar? ¿Crees que necesitas mucho para ayudar a otros? Yo quiero decirte que no. La vida es tan sencilla, mi amado. El aire es gratis, el sol es gratis, la luna es gratuita. Todo lo que Dios ha colocado sobre nuestras vidas es gratuito y es un gran regalo. La vida es algo sencillo. El problema es que nosotros mismos nos complicamos y creemos que necesitamos tener mucho para poder brindar una ayuda a otros. El Señor iba a hacer el milagro, claro. Ellos dijeron 5 y 2 peces y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Sabes algo, hermano? Yo quiero que tú imagines la escena que está sucediendo acá. El Señor durante todo el día había estado dando su palabra. La gente le escuchaba. Y escúchame bien esto, para que realmente la voz del Señor llegara a esa gran multitud, todos deberían estar en silencio, atentos, escuchando el mensaje que Jesucristo les estaba entregando. Y esta escena es hermosa. Él manda a sus discípulos y les dice que se recuesten por grupos. Yo quiero que tú imagines en aquella planicie sencillamente los grupos recostados, esperando, aún sin saber lo que iba a llegar sobre sus vidas. Yo creo que es la misma escena que el Señor ve hoy en día. Tal vez hay muchos escuchándoles, tal vez hay muchos tratando de llegar a Él y aún no saben ni siquiera por qué le están buscando, porque quiero decirte que esta multitud que estaba ahí, estaba asombrada de lo que el Señor hablaba, veía los milagros de Dios y después de este milagro que iba a suceder, pues le iban a empezar a seguir a donde Él fuera. Pero no lo iban a seguir por lo que era Jesús, le iban a seguir por recibir un milagro de parte de Dios. Tal vez muchos están en la misma condición. Aparentemente están buscando a Dios, siguiendo a Jesús, pero aún no saben por qué le están buscando. Tal vez tú le buscas solamente para que Él te provea, para que te dé un trabajo, para que te dé una familia, una estabilidad económica. Pero hasta que tú no te encuentres con Él, no vas a entender. Ellos le buscaban por el pan que perecía, pero Él decía,
pero es que yo soy el pan que descendió del cielo. A ese es al que debían llegar, al pan que había descendido de los cielos, a Jesucristo. A Él es el que debemos buscar. Entonces la escena es hermosa y les mandó que se hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió a los 2 peces entre todos. Amén y amén. ¿Te das cuenta lo que el Señor hace? Él toma esos 5 panes, esos 2 peces, y levantó sus ojos al cielo. Porque es que Jesús, aunque era Dios y sigue siendo Dios obviamente, en ese momento Él dependía plenamente de su Padre. Nosotros debemos depender plenamente de nuestro Padre que está en los cielos. O sea, hasta que tú no coloques tu mirada en el cielo, tú no empezarás a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Tienes que dejar de mirar en esta tierra y tienes que empezar a mirarlo a Él. Tienes que empezar a depender de Él. Él es el que hace milagros. Él es el que obra con poder, no somos nosotros. En su nombre echaríamos fuera demonios, haríamos milagros, cosas más grandes de las que nosotros leemos acá en la palabra. Pero el que sigue haciendo la obra es Dios. El que va a obrar el milagro es el Señor. Y ahí es donde debe estar puesta tu mirada. La mirada de Cristo Jesús estuvo puesta en su Padre. Levantó sus ojos al cielo, bendijo ese alimento, partió los panes y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces que dice la Escritura entre todos. Y habían grupos de 100 y de 50. ¿De qué iban a alcanzar aparentemente esos panes y esos peces? Pero en las manos de Dios todo se multiplica. Dice que comieron todos y se saciaron. Qué hermoso esto. Porque es que cuando tú recibes de parte de Dios, te sacias y aún sobra. No estamos hablando solamente de un alimento físico. Hablamos de un alimento espiritual. Cuando tú determinas recibir de parte de Dios, Él te sacia y aún hay más para tu vida, aún habrá más para ti. Recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Amén y amén. Los datos de la Escritura son datos siempre en varones. Es decir, que estos 5,000 perfectamente, sin contar mujeres ni niños, podrían llegar a ser hasta 12,000 y 15,000 personas las que en ese día comieron, se saciaron y aún sobró cestas llenas de pan y de peces. Porque así es nuestro Dios. Porque así es nuestro Rey. Porque Él se mueve en misericordia. Porque Él se compadece de nosotros. Porque Él está mirando a aquellos que aún están como ovejas sin pastor. Porque aún aunque muchos no sepan por qué le están buscando, Dios aún se mueve en misericordia con ellos. ¿Cuánto más con nosotros que somos sus hijos? Escúchame bien. ¿Cuánto más contigo que me escuchas en esta hora? Dios no se va a mover en misericordia. ¿Cuánto más tú que eres su hijo, su hija? Dios no te va a suplir para lo que necesites. Hoy solo créele al Señor. De lo que tengas hoy, da a los demás. No esperes a tener mucho y tú verás la gloria de Dios. Tú verás cómo el Señor provee. Tú verás cómo Dios te sustenta. No dudes por un solo instante. Nuestro Dios vive y nuestro Dios tiene el poder para hacer este milagro y milagros aún más grandes que los que el Señor hizo cuando estuvo sobre esta tierra.
Él se moverá en misericordia, te dará tu provisión, saciará tu necesidad y aún sobrará. Hoy solo debes creer que Él lo hará. Padre, hoy quiero darte gracias por este tiempo. Hoy quiero darte gracias por este momento, Señor, y quiero pedirte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te glorifiques, Señor, sobre la vida de tus hijos. Tómanos en esta hora. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por haber colocado tu mirada en cada uno de nosotros, por amarnos, por estar ahí, Señor. Dile allí donde tú estás, yo sé que tú eres ese Dios misericordioso. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe de qué tenemos necesidad y Él lo hará. Él suplirá. Él multiplicará. Hoy coloca lo que tienes en las manos de Dios y dile, Señor, multiplícalo. Solo tú lo puedes hacer, solo tú lo puedes obrar, Señor. Desde ya creo, Señor, que tú me darás, Señor, que tú me proveerás y aún sobrará para la gloria, para la honra tuya, Rey. Hoy yo bendigo cada vida que ha escuchado este mensaje. Y te doy la gloria y te doy el honor y te doy las gracias, Padre. Y te pido que ninguno de tus hijos dude de quién eres tú, Señor. Que el mismo que alimentó esta multitud es el mismo Dios en el que nosotros hemos creído, Señor. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, Señor, porque tú vives, porque tú reinas por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. No dudes por un solo instante. El Señor está allí contigo. Solo coloca lo que hoy tienes en las manos del Señor y Él lo multiplicará. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo, bendecirá tu vida, compártelo con otras personas para que muchos más reciban de la preciosa palabra de Dios. Que tengas un resto de día en bendición, que la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida y no olvides, mientras el Señor esté con nosotros, siempre habrá esperanza. Dios te guarde y te bendiga.